Buenas noches. Toda la verdad es el concepto que inicia ahora a través del Luna TV, Canal 53. Yo soy Tony Rodríguez y formo parte orgullosamente de esta gran familia. Y mucha gente se pregunta por qué tanta insistencia, por qué tantas visitas del presidente de la República a Santiago. Cómo se nos convulsionó la ciudad los 2 días que estuvo aquí esta semana el presidente de la República. ¿Qué busca? ¿Cuál es el interés de la Plaza de Santiago? Y cómo ha creado esto una serie de reacciones en la capital. Fíjense cómo los capitaleños están tratando de husmear qué es lo que busca el presidente en Santiago. ¿Cuáles son sus amores? ¿Cuáles son sus cuentas? ¿Cuál es la estrategia que tiene el presidente y cuál es la estrategia que tienen los asesores? Vamos a comenzar porque Luis Abinader prometió en campaña que iba a fijar residencia en Santiago para venir al menos una vez al mes durante los 4 años de gobierno. Esto fue una promesa de campaña. Lo segundo es que ya cumplidos 2 años, todavía la residencia no ha sido dispuesta para que el presidente more en ella. Sería la residencia del presidente, de la primera dama, de la familia presidencial. Y de hecho, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, en una pregunta que le hiciera a un periodista hace días, ella decía, ya la casa se está remozando, ya se está trabajando en habilitarle esa residencia al presidente. Yo sé dónde está, pero no digo. Señora gobernadora, yo también sé dónde está la residencia, pero voy a respetar esa parte. ¿Por qué no decir abiertamente que el presidente, que el gobierno está disponiendo una ubicación en Santiago para que ahí more el presidente durante las visitas recurrentes, no solo a Santiago, sino al Cibao? La campaña le fue muy bien al PRM, a Luis Abinader, a todos los que aspiraron a posiciones electivas, desde senadores, diputados, regidores, alcaldes, directores distritales, concejales, porque insistiendo en que había una baja vocación, una escasa vocación, una precaria vocación de los gobiernos del PLD en devolver los grandes aportes al Producto Interno Bruto que hacían locaciones como Jarabacoa, Licey al Medio, Navarrete, Moca, Bonao. O sea, tanto aportar y aportar al Producto Interno Bruto Nacional, el caso específico de Santiago, con una producción muy variada, con un liderazgo empresarial, con un arraigo a nivel de lo que es la producción, a nivel de lo que es el emprendimiento, a nivel de lo que es la aportación de impuestos y muchas veces, así a la franca, aportaciones mismas a los políticos que andan recogiendo para hacer campaña. Entonces, ¿qué es lo que cuenta Luis Abinader con querer mudarse a Santiago una vez al mes, 1 o 2 días y tener una casa aquí? Bueno, pues algo hay, algo dicen los estrategas, y que el gobierno, que el presidente escogiera en la fecha del 16 de agosto, una fecha memorable para la historia nacional, el día de la restauración de la independencia de la República. ¿Cuánto quisiera yo estar un 16 de agosto en Capotillo, allá en Allende Dajabón, ahí en el paso donde los patriotas dominicanos encabezados por Santiago Rodríguez, la gran espada de la restauración, porque hay que contar espadas ahí. Hay que diferenciar lo que era el liderazgo militar, el liderazgo patriótico y el liderazgo político. Porque Santiago Rodríguez en todo el noroeste fue una figura conocida, respetada como guerrero, como defensor del interés nacional, como patriota. Y fue esa apertura el 16 de agosto en Capotillo, provincia de Dajabón, cruzando desde Haití hacia suelo dominicano, cuando se produjo, digamos, el gran acontecimiento que comenzó a poner la balanza a favor del lado dominicano y en contra del imperio colonizador español que nos quería como provincia, que nos había acogido a partir del entreguismo de Pedro Santana 2 años antes. Después, ¿qué ocurrió? Y lo dijo el historiador Robert Espinal en el acto que se produjo en la Fortaleza San Luis el pasado 16. El 6 de septiembre es la gran fecha de Santiago,
porque fue el 6 de septiembre y no el 16 de agosto como ocurrió en Capotillo. El 6 de septiembre en Santiago iniciaron las batallas con los cañones, con los sables, con las espadas del general Gaspar Polanco. Oigan, otro héroe, otra gran espada de la Restauración, la espada de Gaspar Polanco. Y entonces habían figuras políticas en el momento, algunas que se arrastraban desde los tiempos de la independencia. Ahí estaba Duarte, que llegó a venir a ofrecerse para defender el regreso de la soberanía. Ahí estaba Mella, que murió en Santiago precisamente en el año 1864. Aquí estaba Sánchez, que murió en el Cercado cuando precisamente vino a enfrentar a Santana porque le había entregado el país a España. Pero en Moca estaba el grupo de José Contreras, el grupo de Cayetano Hermosén. O sea, los mocanos el 2 de mayo tienen su fecha de aporte a la restauración de la República, y así cada pueblo tiene una fecha icónica que sirve de referente para definir los aportes y los grandes prohombres de esa restauración de la República. La figura de Pepillo Salcedo, que fue el primero en la línea presidencial de los restauradores. Luego vienen los conflictos, Pepillo Salcedo, Gaspar Polanco, se comete el magnicidio contra Pepillo Salcedo y entonces se comete ahí el destierro, la muerte, el fusilamiento de Gaspar Polanco por parte de Gregorio Luperón, que asumió entonces el control político del gobierno de la Restauración. Miren cómo cuenta la historia esto. Pero el poder de los restauradores fue muy efímero, porque Luperón fue sacado en poco tiempo del poder y se inició la época de Buenaventura Báez, el regreso de Buenaventura Báez, que había sido el político que compitió, que siempre compitió contra Santana, era, digamos, la otra cara del santanismo, y el baecismo del puertorriqueño Buenaventura Báez, porque también hay que ver las raíces de Pepillo Salcedo eran españolas, las raíces de Gaspar Polanco eran mexicanas, las raíces de Gaspar Hernández, el padre Gaspar Hernández, era netamente peruano, y así todos nuestros prohombres de algún modo estaban vinculados. Las raíces de Ulises Francisco Espaillá eran francesas, y hay más detalles. Bueno, Luperón era un joven de Puerto Plata, nacido en el 39, que tenía para el 63, al tiempo de la guerra, unos 22, 23 años, y se armó de valor y logró posicionarse, y después se convirtió en el gran líder político de los restauradores, de los azules, porque Báez era del lado de los rojos, de los colorados, y se desterró Báez, que se fue a morir a Puerto Rico con mucho dinero, y bueno, terminó Lilis siendo el continuador de Luperón. Oiga bien, de los restauradores, Ulises Herox, que fue uno de ellos con raíces haitianas, Ulises Herox, bueno, pues terminó siendo, digamos, el continuador de Luperón, hasta que en 1899 fue fusilado, fue ajusticiado por tirano, por dictador. O sea, hay muchos errores ahí en el siglo o en el medio siglo de las revoluciones, como describe Juan Bosch en la Composición Social Dominicana. Pero esa es la historia. Lo importante es qué hace Luis Abinader en Santiago, por qué disponer una residencia en Santiago, por qué tener un discurso de carácter reeleccionista. Porque vamos a decirle pan y al vino. Luis Abinader vino a enseñar sus músculos en Santiago de todo lo que ha hecho en estos 2 años y de los merecimientos que tiene para poder continuar al frente del gobierno más allá del 2024. Y eso está prohibido en ningún lado. Abinader puede optar por un periodo más libremente, constitucionalmente, al pueblo que vote y defina las cosas.
Por ahí anda una encuesta ya posicionando a Leonel Fernández, porque también algunos analistas dicen que Luis Abinader está escogiendo a su adversario. Está escogiendo a Leonel para enfrentarlo en el 24. Y Leonel entonces anda con unas encuestas diciendo que ya él está encima de Luis Abinader. Y le está contestando unos números a Luis Abinader. Pero el discurso del presidente fue un discurso de cambio. Abinader habló de cambio. Cambio en lo que es la forma de gobernar y administrar sobre todo el dinero público. Cambio en lo que es cuidar el dinero, bien gastar y bien invertir. Porque la verdad es que en el pasado reciente se hacían unos presupuestos y las obras terminaban sobrevaluadas. Y nadie decía nada, nadie se daba por ofendido. Pero ahora hay unos capitaleños que están diciendo, el grupo de Santiago, el grupo de empresarios de Santiago tiene secuestrado el gobierno. Oigan qué ridiculez. Y le contesta Sandy Filpo, de la Asociación de Comerciantes, diciéndole que el plan estratégico de Santiago no tiene presupuesto. Que sí, que es verdad que son empresarios que ayudan a diseñar planes, a gestionar, a incidir en el desarrollo urbanístico de Santiago y en el posicionamiento mejor de los sectores productivos. Empresarios buscando que les vaya mejor y vivir en una ciudad estructuralmente, ambientalmente mejor. ¿Y qué de malo tiene esto? Eso lo está haciendo el santiaguero desde siempre. Eso lo está haciendo el santiaguero desde la fundación de la Asociación para el Desarrollo en 1961. Eso lo ha venido haciendo el santiaguero desde los tiempos en que había un liderazgo regional. ¿A qué vino Báez a Santiago? Bueno, vino a resolver unas situaciones que se habían creado precisamente con el sector de los tabaqueros, los grandes tabaqueros de Santiago, de Tamboril, de Villa González, de Navarrete, que todavía están ahí. Pero eso es historia, yo insisto. El grupo de Santiago no es verdad que tiene secuestrado al gobierno. Abinader es un hijo bueno de un santiaguero tamborileño, José Rafael Abinader. Es un hijo bueno de una dama de Jánico, la dama Corona. Es un hijo bueno con raíces santiagueras y sabe que Santiago aportó un caudal de votos. El senador que más votos proporcionales sacó en el país fue el senador de Santiago y lo logró con los votos del cambio. Ese cambio que él vino a explicar en términos de la justicia, en términos de la calidad de la inversión pública, en términos del adelanto de obras, en términos de proyectos descentralizados de la capital, de que ya no es lo mismo. Antes todo el monorriel, todo el teleférico, todo el metro, todos los corredores, todo para la capital, todos los túneles, los elevados. Bueno, pues mire, le hicieron una extensión a la avenida Circunvalación Norte en Santiago. Le están sembrando los pilotillos para la estructura del monorriel en Santiago. Están también sentando las bases para la estructura del teleférico en Santiago. Se están haciendo los trabajos del anchamiento de vía de la entrada a Santiago por la autopista Duarte. Y lo mismo con otras obras que el presidente reiteró. Y habló de cambio. En este collage de lo que dijo el presidente, estamos mostrando en qué consiste la idea y la propuesta del cambio.